Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta. Espero estén muy bien. Y el día de hoy pues vamos a continuar, vamos a seguir con el tema de los aportes de los fundamentos que Skinner dejó para su movimiento o para su enfoque psicológico llamado el conductismo. Recordemos que todo esto que estamos hablando justamente aquí nos va a servir para comprender las bases del análisis conductual aplicado y obviamente los conceptos que se manejan dentro del análisis conductual aplicado. Y pues para comenzar, el día de ayer terminamos el video diciendo que vamos a hablar sobre las contingencias, sobre los tipos de contingencias según el punto de vista skinneriano. Y vamos a hablar adicionalmente de otros aspectos ya un poco más filosóficos que pues tiene este enfoque, que tiene la creación, el legado de Skinner, como dicho por mí, un legado profundamente artístico, profundamente genial para la psicología y obviamente en beneficio de la humanidad, en beneficio de los seres humanos y de nuestros pacientes, en el caso de los psicólogos clínicos, ¿vale? Entonces comencemos hablando de estas contingencias como la necesidad de explicar el comportamiento, como el aspecto crítico a hablar dentro de la interacción entre las variables conductuales y las variables ambientales, y obviamente lo que abre lo que en análisis conductual aplicado llamamos las clases funcionales de respuesta, tanto en reforzamiento positivo como en reforzamiento negativo. Pero esto lo verán ustedes en los videos de análisis conductual aplicado que se han elaborado tanto en el posgrado como en el pregrado. Entonces, tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces, pues el día de hoy nos vamos a dedicar a conversar sobre estos dos tipos de contingencias y obviamente la relevancia que tienen de acuerdo a la filosofía de Skinner. Y digo filosofía porque, como tal, es un punto de vista que trascendió y que tocó los corazones, por así decirlo, de la psicología, y obviamente ya es gracias a esto una de las ramas de la psicología clínica, ¿vale? Entonces comencemos por las contingencias filogenéticas y las contingencias ontogenéticas. El pensamiento que llevó a Skinner a diseñar esto es un pensamiento que de alguna u otra forma toca estas dos partes de la filosofía que se encargan de comprender lo que es el ser humano frente a lo que hace y frente a lo que es. Recordemos que ontogenético, o más bien la ontogenia, es aquellas formas del ser para otorgar, para conseguir, para elaborar, ¿sí? Algo que en términos conductistas le sea reforzante. Entonces, pues por ahí vamos a comenzar explicando pues todo este aspecto de las contingencias. Comencemos con las contingencias filogenéticas, como las contingencias de supervivencia. Y digo reforzante porque, como lo decíamos ayer, el término supervivencia está asociado a algo llamado el reforzamiento. Los seres humanos no buscamos que, de acuerdo a nuestro organismo, no buscamos ser castigados de acuerdo a nuestro organismo. Buscamos siempre el beneficio propio de acuerdo a nuestras capacidades para sobrevivir en un ambiente específico. Si no encontramos un ambiente que nos proporcione vida, que nos asegure al menos oxígeno, alimentación, formas para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, pues obviamente no es un ambiente de supervivencia, es un ambiente de pérdida, es un ambiente de riesgo, y como tal pues implica cambiarse, porque no podemos adaptarnos a un ambiente así, ¿correcto? Necesitamos de contingencias de supervivencia, que son las mismas relaciones de conducta consecuencia, ¿sí? Yo me comporto para conseguir algo, para conseguir varias cosas que me pueden servir tanto a mí como a mi especie para sobrevivir.
¿correcto? Y pues a raíz de esta relación entre la conducta y la consecuencia, pues yo tengo que ser selectivo. ¿Mm? Tengo que tener ciertas conductas que me permitan sobrevivir, que me permitan sobrellevar a mi especie y a mí mismo a que, pues, al éxito, ¿sí? Que me permitan sobrellevarla o llevarla hacia el éxito, ¿sí? Hacia la capacidad de reproducción, hacia la capacidad de alimentación y demás. ¿Listo? Entonces, de alguna u otra forma, a lo largo de la historia, como su nombre lo indica, la filogenia, lo que tú puedes heredar de una siguiente generación y demás, hay conductas heredadas que de alguna u otra forma nos llevan a sobrevivir. Recordemos que un punto de partida dentro de la supervivencia de el Homo sapiens y básicamente de nuestros ancestros fue el hecho de comportarse de cierta forma frente al riesgo, obviamente pasando por él. Si tú llegabas a una caverna con un compañero o con un miembro de tu clan y veías que de la caverna salía un oso, salía un mamut o salía un tigre dientes de sable y se comía a tu compañero, pues tu respuesta, tu comportamiento podría ser el de huida o podría ser el de enfrentarse al animal si solo tú ya tenías una experiencia previa con el animal. Como no, asumamos que como no lo has tenido en este caso, pues entonces tratas de escapar, tratas de huir y evitar esa cueva para irte a un lugar que te asegure unas condiciones ambientales que estén bien, que estén adecuadas, que donde tú veas que puedas tener una calidad de vida que de alguna u otra forma tenga que ver con el hecho de sobrevivir. ¿Vale? Ya cuando tengas experiencia, pues entonces ya sabes cómo enfrentar al dientes de sable y ocupar la caverna. Y ese comportamiento, que sería aprendizaje vicario, sería lo que otros de tu especie o de tu clan, pues pueden observar, pueden aprender y heredárselo a los demás. ¿Mm? También enfrentando el fuego, por ejemplo. La primera vez que el hombre tocó el fuego y se quemó, ese día, pues no sé, hubo algo genético que les advirtió a los demás que el fuego era peligroso, o inclusive no algo genético, sino por el mismo aprendizaje vicario, que fue que los demás pues entendieran y comprendieran que tocar fuego podría ser muy peligroso, como también salir en medio de la tormenta y electrocutarse, cantidad de cosas, ¿vale? Entonces, esas son las contingencias filogenéticas, aquellas contingencias de supervivencia, ¿sí? Aquellas contingencias de supervivencia que están mediadas por la relación entre la conducta y la consecuencia, asumiendo la conducta como una conducta selectiva y como una conducta heredada, ¿vale? Luego tenemos las contingencias ontogenéticas. Recordemos que las contingencias ontogenéticas pues van directamente relacionadas con el ser primero que todo y luego con lo que puede alcanzar el ser, es decir, contingencias de refuerzo que pues serían las mismas relaciones conducta-consecuencia de una forma selectiva, es decir, de tal forma que seleccionan la conducta durante la vida de un organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las contingencias filogenéticas y las contingencias ontogenéticas son dos hermanitas, van directamente unidas, directamente relacionadas pues, por el mismo concepto de supervivencia, ¿sí? En la ontogenia tú seleccionas las conductas que sean relevantes y que sean importantes y que a decir verdad promuevan sin lugar a dudas la capacidad, las habilidades que te permitan sobrevivir. Las contingencias filogenéticas, por otro lado, son aquellas contingencias, tomando las ontogenéticas, las que te permiten supervivir, supervivencia, ¿sí? Sobrevivir ante un ambiente, ante una situación, ¿vale? Entonces, estas dos contingencias, tanto filogenéticas como ontogenéticas, al estar vinculadas por la supervivencia y también por la selectividad de las conductas, pues dieron a Skinner un aporte grandísimo a su teoría, un aporte grandísimo a su pensamiento y sin lugar a dudas le dio bastante equilibrio el hecho de plantear ese tipo de contingencias con un equilibrio, por así decirlo, conceptual, por un equilibrio teórico afortunadamente sólido de la teoría darwinista. ¿Sí?
Darwin también pensaba en esto de la supervivencia y a pesar de que no habló de contingencias, habló de comportamientos o de conductas que permitían la adaptabilidad de los seres en un contexto y así poder evolucionar en este contexto. Entonces ahí están involucradas las contingencias filogenéticas y las contingencias ontogenéticas, contingencias que de alguna u otra forma se van heredando de generación en generación hasta llegar al punto de pues crear otro tipo de conductas, llámese conductas pivote o como sea, que le permitan al individuo adaptarse a una situación, sobrevivir a una situación y hacer de esta adaptación o de este repertorio comportamental dado en la adaptación una herencia a los demás seres, a los demás de su especie y demás, ¿vale? Entonces, si todo esto lo encerramos dentro del contexto, dentro del medio ambiente y dentro del análisis funcional o la relación funcional, que es simplemente la relación entre la variable independiente y dependiente, es decir, el medio ambiente y la conducta, estaríamos pensando también en el hecho de que Skinner se apoya muchísimo en Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles es un filósofo y siempre será un filósofo que va a justificar las cosas en la naturaleza, en un solo lugar, en un solo espacio y en un solo momento, ¿sí? En el sentido de que, como bien lo dijimos el día de ayer en el video anterior, eh, el conocimiento, la observación siempre se va a encontrar en la naturaleza por sus fenómenos naturales y por cantidad de cosas físico-químicas que ocurren en la misma que nos proporcionará conocimiento. Esto nos da a entender que si bien Aristóteles era monista, muy probablemente Skinner también sería monista, porque él nos está dando a entender, al igual que Aristóteles, que todas las cosas que observemos se encuentran en el medio ambiente. Organismos, seres vivos, animales, seres humanos, plantas, hojas, árboles, edificios, carros, cosas que tengan fenómenos físicos y que se puedan estudiar con objetividad y obviamente a raíz del positivismo de Comte con una estructura lógico-matemática y a raíz del funcionalismo que me permita comprender las cosas tal y como son, conceptualmente tal y como son. Entonces, eso es la razón por la cual Skinner es monista, Skinner también se apoya en Aristóteles, ¿sí? Y por la cual Skinner no apoya o no valida el dualismo, ¿sí? Skinner dice que el dualismo es algo falso, dice que el único mundo que existe es el mundo físico, una perspectiva monista que debe tener en cuenta, que debe participar constantemente en el conocimiento, en la ciencia como tal y que siempre se apoyará en lo evidente, ¿vale? En lo que se pueda ver, en lo que se pueda observar. Dice además que los eventos públicos y privados tienen los mismos tipos de dimensiones físicas. Eventos privados quiere decir pensamientos, eventos públicos quiere decir lo que es la conducta. Tienen los mismos tipos de dimensiones físicas porque todo lo que pasa en la cabeza, todo lo que hacemos se encuentra en un solo organismo. Válgase el organismo como el cuerpo, ¿vale? Como el cuerpo. Y ahí también juega una posición aristotélica porque recordemos que Aristóteles también decía que el alma y el cuerpo eran uno solo, ¿sí? Razón por la cual pues Skinner se apoya y dice no al dualismo. Él dice todo lo material es objeto de estudio, ¿sí? Más allá de lo material no es algo que le interese. Y apoya que todo está en el individuo, que todos los mecanismos están en el individuo, que todas las contingencias están en el individuo y también que están compartidas o mediadas por el medio ambiente o la interacción entre el medio ambiente y el individuo y que por esa razón es que Skinner no apoya el punto de vista platónico que es justamente el punto de vista dualista. Todo, además, lo material está determinado. Recordemos que ayer hablamos sobre el determinismo, diciendo que el determinismo era pues todas aquellas normas, a todas aquellas leyes de la física que deberían estar involucradas en su teoría para darle más objetividad y para darle mucho más fuerza. Ahí es donde debemos tener en cuenta ese pensamiento completamente aristotélico, completamente monista que apoya el punto de vista skinneriano. Entonces recordemos que Skinner no apoyó el dualismo, Skinner era completamente monista.
siempre pensando en la existencia de la materia como un ser que estaba dominado, que estaba regido, como en la naturaleza misma, por leyes, normas y reglas físicas, ¿vale? Por todo un contexto físico, por todo un contexto determinista. Obviamente, pues Skinner también no apoyaba la idea del dualismo porque, o más bien si no la apoyaba, porque para él la existencia del alma era algo subjetivo. No podemos garantizar la existencia del alma, según Skinner, inclusive no podemos garantizar la existencia de un Dios divino porque es algo que no se puede observar, porque es algo que no se puede ver y a decir verdad podría generar un aspecto completamente cultural basado en conducta gobernada por reglas o por metacontingencias que de alguna u otra forma resignifican la conducta del ser en términos morales y en términos éticos, lo que está bien, lo que está mal. Y es algo que a Skinner, a decir verdad, no le interesa. Dice que si bien puede que o no puede existir, ese no es su campo de estudio y por esa razón prefiere ser monista a morir. No obstante, dice que la materia existe en tiempo y espacio y la mente es algo independiente de esto, como ya lo hemos hablado, pues porque pertenece a otras facultades, a otras materias o simplemente a otras dimensiones. ¿Vale? Skinner es materialista, no es dualista y apoya la idea de que el mundo está compuesto por cosas físicas o materiales. Basado entonces en el concepto del monismo y basado en toda esta creencia absolutamente material, absolutamente mecanicista y absolutamente monista, va a declarar Skinner que su objeto de interés sí o sí no es el medio ambiente solamente. No es. El objeto de interés de estudio de Skinner es la conducta. A él le importa la conducta. También le importa el medio ambiente, sí, pero no tanto como la conducta. ¿Por qué no tanto? Porque a decir verdad, el medio ambiente es una variable que es demasiado enorme, es demasiado grande. Es una variable de variables, por así decirlo. Entonces, Skinner lo que le interesa es una sola variable que es en este caso la conducta como objeto de estudio. Y así es como nació el conductismo radical de la forma más representativa y de la forma más fuerte y más impresionante dentro de un contexto en donde la psicología estaba preguntándose sobre la existencia o la no existencia de la mente, en donde la psicología estaba recuperándose de aquellos momentos o aquellos bajonazos que tenía o que tuvo más bien el estructuralismo y estaba indecisa entre pertenecer al estructuralismo o pertenecer al funcionalismo. También era una psicología naciente en donde recién los experimentos estaban comenzando. Recordemos a Watson con el bebé Albert, que fue como algo muy polémico, algo como muy wow, ¿sí? Y además el contexto de la Segunda Guerra Mundial que de alguna u otra forma puso a los psicólogos en alerta sobre la existencia de varias cosas, entre ellas pues el comportamiento de los soldados, el comportamiento de los individuos tras los eventos de la guerra y después de la guerra. Entonces digamos que Skinner lo que hizo es plantear un enfoque mucho más objetivo y a decir verdad mucho más sencillo en un mar de ideas que en ese momento se estaba generando en Estados Unidos como también en Europa, ¿vale? Entonces obviamente la posición filosófica de entender la conducta como el objeto de estudio pues fue algo respetable, pero también algo muy criticado por los cognitivos o por aquellos miembros de la psicología que consideraban que la existencia de la caja negra, es decir, de la mente, pues existía. ¿Vale? De todas formas, pues respetaron su posición a pesar de que recibió críticas y hubo hasta algunos miembros de psiquiatría de la medicina pues que lograron establecer contacto con la teoría skinneriana y así pues lograr un ejercicio en la medicina con respecto al conductismo. Pero eso es otro tema muy diferente, ¿vale? Por ahora entonces tengamos en cuenta que la conducta y solamente la conducta es el objeto de estudio y el objeto de interés de Skinner, ¿vale? El objeto de interés de Skinner. Y eso fue algo que revolucionó inclusive las cosas desde Wundt, que fue el desarrollador de la psicología fisiológica y también el desarrollador y organizador de los primeros laboratorios de fisiología.
¿viene? Al ritmo que pues Pavlov y demás que ya pues son un tema que obviamente pues ya está en otro contexto, ¿sí? En el contexto de los condicionamientos probablemente, pero bueno, desde ese momento, desde Wundt, pues no había como algo así tan impactante. Digámoslo así, que no había un orden establecido dentro del campo científico. Llegó Skinner, retomó lo de Watson, lo mejoró y entonces lo ordenó y dijo, aquí lo que importa es la conducta y se acabó. Todas estas ideas, todos estos fundamentos importantes de Skinner para la psicología, pues obviamente no llegaron de por sí a su cabeza, ¿sí? No llegaron como unas ideas completamente innatas que de alguna u otra forma originaron lo que sería una mente maestra en todo esto, no, pues obviamente Skinner retomó muchos, como ya lo he dicho, muchísimos conceptos de Wundt, retomó muchísimos conceptos de Watson y entonces los mejoró. Pero ¿de qué fuentes los retomó? Bueno, entonces obviamente Skinner se dirigió al pasado para poder mejorar su obra a la psicología y este pasado pues está vinculado, directamente vinculado con lo que es el estructuralismo y el funcionalismo. El estructuralismo y el funcionalismo, como yo lo había dicho en esta parte del material del día de hoy, pues fueron dos corrientes de la psicología que básicamente se dieron muy duro porque eran completamente contrarias, ¿sí? Y cuando hay dos ideas completamente contrarias tanto a los extremos, pues hay divisiones, ¿sí? Y Skinner lo que hizo fue tomar los conceptos no del estructuralismo, sino del funcionalismo y mejorarlos, tenerlos en cuenta como bases en su método, ¿m? Que le permitían tener claridad sobre lo que quería y así realizar conceptos mucho más objetivos, mucho más equilibrados en toda esta selectividad de conceptos que quedaron de una guerra que finalmente pues terminó sin un ganador. Y lo digo porque el estructuralismo y el funcionalismo, si bien estuvieron confrontados desde hace mucho tiempo y durante muchísimo tiempo, al final pues se volvieron dos enfoques o más bien dos bases epistemológicas, dos bases filosóficas de enfoques de la psicología que de alguna u otra forma hoy en día pues se siguen utilizando sin ningún problema y entonces por ahí es donde yo digo pues que no había ningún ganador, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy conductual pero no tengo nada en contra de los estructuralistas porque yo sé que ellos de alguna u otra forma logran resaltar grandes avances y logran resaltar grandes productos de lo que sacan de sus teorías. Sin embargo, el funcionalismo fue una corriente que de alguna u otra forma hizo que el conductismo tomara el camino del análisis conductual aplicado y así pues volverlo una ciencia aplicada. El estructuralismo aún sigue siendo una ciencia básica. Según Alberto Plazas, no proporciona estudios, no proporciona avances científicos y lo que hace es que de alguna u otra manera los aprendices del estructuralismo se enfoquen en teorías, en prácticas que podrían llegar a ser subjetivas y que no tienen ninguna evidencia estrictamente científica, ¿sí? Obviamente, vuelvo y digo, hoy en día, con tantos avances en lo cognitivo y demás, pues obviamente sí se ven los avances, pero como tal le faltaría un poco más de trabajo en la parte aplicada para que hoy en día el estructuralismo sea considerado una ciencia aplicada. Y espero pues que con este video no se formen tensiones conmigo ni nada de eso, sino pues simplemente aceptar que son dos enfoques de la psicología completamente diferentes y el uno es más aplicado que el otro y ya está. Y Skinner pues obviamente no tomó el estructuralismo justamente pues porque no creía en términos mentalistas, no creía en términos que de alguna u otra forma para él eran subjetivos, sino creía más en términos objetivos, observables, cuantificables, evidentes, que están vinculados dentro de todo el conjunto del funcionalismo. Entonces así es
como Skinner retomó estos conceptos y obviamente pues también de Watson. Él vio que pues Watson planteaba una psicología estímulo-respuesta, pues cosa que no era original de Watson, sino fue más idea de Thorndike, pero Skinner lo planteó por el lado de, digamos que Watson y Thorndike, y así pues logró tener un principio, una teoría, una idea para poder mejorar su propia idea, y así es como pues desde el funcionalismo Skinner logró tener un avance significativo hasta obtener una ciencia aplicada en los laboratorios. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta este aspecto. Pero también hay algo que hay que tener en cuenta, y es que Skinner pues no fue el único que retomó todos los estudios o todas las prácticas watsonianas o de Thorndike. Por allá en los años 20, varios miembros o más bien seguidores de la conducta del funcionalismo pues lograron vincularse en un movimiento llamado el conductismo mediacional, ¿vale? Y pues Skinner, al mejorar y al obtener o ofrecer pues por así decirlo tecnologías o conceptos que eran probablemente superiores al conductismo mediacional, pues se declaró al conductismo radical de Skinner como a la oposición al conductismo mediacional, ¿sí? El conductismo radical surge como oposición a todas estas ideas recientes, a todas estas ideas nacientes del conductismo, y lo declaró oposición cuando Skinner identificó al menos dos tipos de conductas. Estas conductas, como ya todos las conocemos, son las conductas respondientes y las conductas operantes. Las conductas respondientes, conocidas como la respuesta que es producida por un estímulo de manera mecánica, y las conductas operantes como la respuesta que es producida por un cambio en el medio ambiente o que ocurre sobre el medio ambiente. Entonces, pues todos estos términos hicieron que el conductismo radical se volviera una oposición a esos primeros esbozos, por así decirlo, a esas primeras ideas de conductismo que otras personas pues tenían dentro del conductismo mediacional. Skinner no quería nada mediacional, Skinner quería lo objetivo, lo que es así, tin, de una, al punto, y no que estuviera divagando entre, por así decirlo, justificaciones estructuralistas y justificaciones funcionalistas. A él no le gustaba eso. Entonces, por esa razón, Skinner fue rebelde y dijo: no, vamos a plantear un conductismo radical que sea una oposición a lo mediacional, y para esto entonces voy a crear dos tipos de conductas, o voy a crear más bien el concepto de dos tipos de conductas, valga los experimentos que yo he hecho, como conductas respondientes y como conductas operantes. ¿Listo? Básicamente una vinculada con los reflejos y otra vinculada con la interacción con el medio ambiente. ¿Listo? Cuando una respuesta produce cambios en el medio ambiente, el ambiente genera cambios en una siguiente respuesta. Así lo planteó dentro de la conducta operante, que a decir verdad va a ser, dentro de estas dos conductas, tanto de la respuesta como la operante, la de su interés. ¿Sí? Va a ser la de su interés. ¿Por qué? Por la complejidad que tiene este tipo de conducta operante, y pues porque justamente dentro de la conducta operante pues íbamos a encontrar lo que era la relación existente entre la conducta y el medio ambiente, y obviamente entre las contingencias de refuerzo que se podían conseguir dentro del medio ambiente. Así que Skinner de una pues puso este concepto y lo empezó a trabajar como el concepto de mayor interés dentro de todos sus estudios, dentro de todas sus obras escritas. Y ahí justamente en la conducta operante es lo que pues se conoció, o lo que él pudo trabajar con respecto a todos sus conceptos. Ahí en ese mismo pues logró originar lo que se llamaba una relación funcional. Y obviamente a partir de esa relación funcional se crearon análisis funcionales, se crearon todas una serie de conceptos clave que de alguna u otra forma endurecerían o solidificarían más la idea skinneriana.
Adicionalmente a todas estas justificaciones y apreciaciones a la conducta operante, pues Skinner estableció también un concepto llamado relaciones causales, ¿vale? El propósito de una psicología científica eran justamente para Skinner las relaciones causales, que son relaciones que se establecen cuando hay una interacción entre las variables dependientes o la conducta y las variables independientes o el ambiente, ¿no? Entonces ahí pues Skinner estableció estas relaciones causales y definió el término de variable como algo que cambia. ¿Sí? Eso es una variable, es una propiedad, característica o rasgo que puede tener diferentes valores o que simplemente puede cambiar con el paso del tiempo, valga las diferencias que tenga en sus características propias o simplemente algo que cambia en sí. ¿Listo? Skinner considera que las variables del ambiente, siendo las variables independientes, pues pueden tener un cambio, ¿sí? Pero también considera que la conducta puede adaptarse a estos cambios con el paso del tiempo y aumentarse o decrementarse, ¿vale? Entonces ahí es donde pues nosotros debemos tener en cuenta otros conceptos importantes de Skinner sobre las variables. Usted se preguntará, ¿qué opina Skinner de todo esto que inventó, que todo esto que hizo, que todo esto que organizó con respecto al conductismo mediacional? Pues Skinner lo que decía era que era una posición, lo que era el condicionamiento el conductismo mediacional era una posición que no permite o no permitía relacionar las variables claramente y que además no permitía realizar un verdadero análisis causal, no podía hacer verdaderas relaciones causales, ¿sí? Y esto porque no había claridad conceptual dentro de este conductismo mediacional. Entonces por esa razón Skinner dijo no, vamos a hacer esto ya directamente y se acabó. No obstante, pues Skinner también dijo que las variables del organismo son los eventos privados y por lo tanto al ser privados pues no son causa de estudio, no son causa de la conducta propiamente, sino pues hacen parte de la conducta, ¿sí? Esto simplemente hace parte de una conducta más en el repertorio conductual o comportamental de un individuo. Entonces, pues él no comprendía, no entendía cómo rayos la gente iba a estudiar algo que pertenecía simple y sencillamente a una conducta más de todo el repertorio comportamental o conductual de una persona, ¿sí? No servía absolutamente de nada y para él era algo redundante. Estudiar los pensamientos de correr cuando se puede estudiar en sí lo que era correr y ya. ¿Mm? Para las personas, los científicos de esta época, pues esto era algo bastante reduccionista, ¿no? Decían como, no, pero es que este tipo llega y lo estudia tan fácil y es que hay algo más allá de correr, que la voluntad, que no sé qué, que dice más. Pero para Skinner esto no era una relación causal, para Skinner esto era simplemente una pérdida de tiempo porque correr es correr, mirar es mirar, gritar es gritar, rascarse es rascarse. Acariciarse es acariciarse, caminar es caminar, estudiar es estudiar, escribir es escribir y ya, listo. Hay muchas más cosas de interés con respecto a esta conducta. No, simplemente era una conducta más, ¿sí? Y a Skinner le preocupaba esa redundancia. A Skinner le preocupaba muchísimo esta redundancia, entonces decía, no, no había necesidad. No había necesidad, por esa razón es una posición que no permitía realizar un verdadero análisis causal de las cosas. Él lo que decía era que simplemente, como ya lo habíamos dicho, son conductas que dependen del ambiente y que funcionan en el ambiente y ya está, no hay por qué enredarse, ¿listo? No hay conductas internas que justifiquen una conducta externa, las conductas internas hacen parte de estos mismos comportamientos y hacen parte de las mismas conductas. Pensar corriendo simplemente es correr. Pensar estudiando simplemente es estudiar. Pensar escribiendo simplemente es escribir y ya está. ¿Sí? El pensamiento, dice Skinner, no es causa de la conducta y ahí es donde pues encontramos choques entre lo cognitivo porque pues es justamente lo cognitivo lo que justifica que porque pensamos entonces nos comportamos. Entonces Skinner dice no, no, el pensamiento no es causa de la conducta, el pensamiento simplemente es
conducta y producto de la interacción que tengamos en el medio ambiente. Debe ser analizado, ¿sí?, como producto de nuestro medio ambiente, no como un fenómeno trascendental que de alguna u otra forma va a cambiar la existencia de los seres humanos. No, simplemente es conducta y ya está, ¿sí? Vale, pero entonces a todo esto, ya que llegamos a la palabra conducta, ¿qué significa o qué es conducta para Skinner? Eso lo veremos en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y no se pierdan el siguiente video, que va a estar buenísimo porque vamos a seguir hablando de todas estas ideas skinnerianas y vamos a definir lo que para Skinner significa conducta. Chao pues y que estén muy bien.